¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 80, en el laboratorio del CDC, organizado meticulosamente, Peter reunió los compuestos e ingredientes que Edwin le proporcionó a toda prisa. Cada frasco y frasco contenía una pieza del rompecabezas que necesitaba para desentrañar las complejidades de la infección fúngica. Los guardias, que ahora observaban con cautela desde una distancia segura, se mostraban cautelosos y desconfiados por su encuentro anterior con los intrusos aparentemente sobrehumanos. Aunque nadie más que MJ se dio cuenta, Peter había empleado sutilmente las artes místicas para escanear el crecimiento de hongos en el brazo de Candace. Sabía que llevaría demasiado tiempo si hacía las cosas de la manera habitual. Aunque también tenía que hacer la cura de una manera que los habitantes de este mundo pudieran producirla sin él, así que para evitar todos los diagnósticos y pruebas, Peter simplemente usó magia para descubrir exactamente lo que necesitaba. El equipo del laboratorio zumbaba con anticipación mientras mezclaba, medía y manipulaba las sustancias que tenía ante sí. Los guardias, que todavía se curaban los moretones anteriores, intercambiaron miradas, sin saber qué hacer con este giro inesperado de los acontecimientos. En medio de la danza científica, las manos de Peter se movían con un propósito. Las artes místicas le permitieron ver más allá de lo visible, comprender los matices sutiles del hongo. Identificó las debilidades y vulnerabilidades de las cepas fúngicas, obteniendo conocimientos que ningún virólogo convencional podría comprender. A medida que se acercaba la fecha de finalización del suero, Edwin y Candace observaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. Peter trabajaba demasiado rápido y parecía muy seguro de sí mismo, y este comportamiento les hizo preguntarse si estaba bromeando o si era una especie de genio excéntrico. Finalmente, cuando terminó, un suero de color verde claro se colocó de forma segura en el frasco sobre la mesa. Y sin decir palabra, Peter llenó una jeringa e inyectó el suero en el otro brazo de Candace. Al instante, la tensión en la sala se disparó. Edwin, incapaz de contener su ansiedad, estalló en ira. ¿Qué demonios estás haciendo? No puedes inyectarla sin analizarla primero. Estás jugando con la vida de mi esposa. La voz de Edwin resonó en el laboratorio, su miedo y su frustración se desataron en un torrente de emociones. Ante el arrebato de Edwin, los guardias se movieron inquietos, divididos entre intervenir o presenciar la potencial catástrofe. Peter, sin embargo, mantuvo la calma y sostuvo la mirada de Edwin con una confianza inquebrantable. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un jadeo colectivo recorrió la sala. Candace, con los ojos muy abiertos por el asombro, sintió que el dolor de la infección fúngica se evaporaba. Los guardias, con la boca abierta, presenciaron cómo los tentáculos del hongo se retorcían y se retorcían antes de convertirse en cenizas. El brazo de Candace, que alguna vez fue un campo de batalla para el organismo invasor, ahora tenía cicatrices que prometían curación. Edwin, paralizado por la sorpresa, miró a su esposa con incredulidad. Candace, con lágrimas en los ojos, susurró palabras de gratitud y alegría. Gracias, 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 repitió una y otra vez. La actitud tranquila de Peter persistió mientras explicaba. A veces, simplemente hay que confiar en el proceso. Los guardias, recuperándose de su sorpresa inicial, intercambiaron miradas desconcertadas. La escena que tenían ante ellos desafiaba toda lógica y desafiaba los límites de su comprensión. Edwin, con las emociones arremolinándose en su interior, se acercó a Peter con una mezcla de gratitud y escepticismo. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? La voz de Edwin oscilaba entre el asombro y la sospecha. Peter, mirando a Edwin a los ojos, respondió simplemente. Hice lo que dije que haría. Ahora estará bien. La gravedad del momento se hundió cuando Candace, ahora libre de las garras de la infección zombie, abrazó a su esposo, quien estaba sentado a su lado, desconcertado por la facilidad con la que Peter logró lo que le habría requerido meses o incluso años lograr. Edwin, abrumado por la gratitud, no encontraba las palabras para expresar la magnitud de sus emociones. No sé cómo lo hiciste, pero gracias, muchas gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Tras esta intervención milagrosa, los métodos poco ortodoxos de Peter dejaron una marca en todos los miembros del CDC. La pareja, que lloraba y se negaba a terminar su abrazo incluso ahora, se sentía profundamente en deuda con Peter, pero sobre todo, estaban impresionados. Después de todo, ambos estudiaron biología toda su vida, por lo que sabían lo talentoso que debía ser.
Incluso los guardias, que inicialmente eran adversarios, ahora se mostraron respetuosos después de presenciar lo que parecía ser un milagro. Después de que todos en el laboratorio se calmaron, la cautela y el escepticismo anteriores desaparecieron por completo, Edwin comenzó a desinfectar y vendar el brazo con cicatrices de su esposa. Las cicatrices sirvieron como testimonio de la batalla librada y ganada contra un enemigo insidioso. Candace, con sus ojos reflejando una esperanza recién descubierta, susurró su agradecimiento una vez más. Edwin y Candace, ahora convencidos de la eficacia del suero, bombardearon a Peter con preguntas, emocionados de finalmente librar al mundo del brote. Entonces, ¿tu suero destruye las esporas infectadas? ¿Qué hace exactamente?, preguntó Edwin, con los ojos brillantes de expectación. Peter asintió con una sonrisa despreocupada en el rostro. Como dijiste, ataca y destruye las esporas, pero también debería actuar como una especie de vacuna, preparando a tu cuerpo para que vuelva a hacerlo si es necesario. El cuerpo de Candace ahora debería estar equipado para defenderse de las esporas por sí solo. Por supuesto, necesitaremos realizar algunas pruebas para estar seguros. Edwin no pudo contener su entusiasmo. Tenemos que probarlo, asegurarnos de que funciona como dices. Si lo hace, podríamos salvar muchas vidas. Peter asintió con la cabeza. Claro, hagamos algunas pruebas. El laboratorio del CDC se transformó en un hervidero de actividad mientras el grupo pasaba el resto del día realizando experimentos. Candace, la paciente inicial, se sometió a varias pruebas para confirmar la eficacia del suero. Junto a ella, algunos infectados, que fueron capturados al comienzo del brote, sirvieron como sujetos involuntarios para el escrutinio científico. Los resultados fueron realmente magníficos. El suero, administrado y probado en diversas formas, estuvo a la altura de las promesas de Peter. El experimento con gas, en particular, en el que encerraron a un zombi en una habitación sellada y liberaron el suero en forma de gas, demostró su potente capacidad para erradicar la infección zombi. El cadáver, que antes estaba animado, ahora yacía sin vida, sin esporas ni moho. Mientras toda la sala celebraba después de ver al zombi desplomarse en un cuerpo sin vida, se dieron cuenta de que este suero tenía el potencial de revolucionar la lucha contra los infectados. Edwin, abrumado por las implicaciones, se tomó un momento para asimilar la magnitud de este avance. En medio del júbilo, Peter miró al zombi curado antes de murmurar. ¿Podría funcionar? ¿Qué podría funcionar?, preguntó MJ, atrayendo la atención de todos hacia Peter. Peter se dirige al grupo antes de expresar sus pensamientos. No estoy 100% seguro, pero sí, y solo sí, en el caso de aquellos que se convirtieron recientemente y todavía estamos vivos durante el proceso, el suero podría curarlos. Bueno, sí, ya lo está haciendo, dijo uno de los guardias. Peter negó con la cabeza. No, quiero decir que podrían seguir viviendo después, como Candace, pero de una forma mucho más extrema. Un silencio atónito se apoderó de la sala. La idea de que el suero pudiera potencialmente revivir, así se dice, a los infectados en lugar de dejar atrás cadáveres fue un cambio radical. El grupo, que antes celebraba, ahora contemplaba el profundo impacto que esto podría tener en su lucha contra el brote. Cuando el peso de esta revelación se asentó, la expresión de Edwin pasó de la emoción a la contemplación. Si esto es cierto, podríamos salvar incontables vidas. Tenemos que actuar rápidamente, realizar más pruebas y, si funciona, necesitaremos muchos más suministros y personal. Esto lo cambia todo, murmuró Candace. Peter asintió, reconociendo la urgencia de la situación. Tenemos que actuar rápido. El tiempo es esencial. Reunamos más sujetos y hagamos pruebas. Como eran los más fuertes del CDC, Peter y MJ salieron a buscar al zombi indicado para su prueba. Y no tardaron mucho en regresar, arrastrando lo que parecía ser una persona sin heridas, que había cambiado de opinión hacía apenas un par de días. Rápidamente, el grupo encerró al hombre recién infectado en una habitación sellada, con la tensión en el aire. El éxito anterior con Candace alimentó sus esperanzas, pero esta vez había más en juego. Este hombre, que no había sufrido heridas ni se había descompuesto, podría tener la clave para un avance en su lucha contra los infectados. La habitación quedó sellada y liberaron el suero gaseoso una vez más, observando con la respiración contenida cómo se extendía por el espacio. La niebla verde se enroscó y se retorció, envolviendo al hombre en su danza transformadora. Por un momento, pareció como si el tiempo se hubiera suspendido, y luego la transformación alcanzó su punto culminante.
Cuando la niebla se disipó, el hombre que había estado infectado yacía en el suelo, aparentemente sin vida. La duda se apoderó de la habitación, los rostros reflejaban incertidumbre. ¿Era este suero realmente el cambio de juego que esperaban? Edwin, con una mezcla de ansiedad y expectación, entró corriendo en la habitación. Se arrodilló junto al hombre y comprobó si tenía pulso. La habitación contuvo la respiración cuando Edwin abrió los ojos de par en par al comprender. Está vivo. El suero no solo había erradicado las esporas, sino que también había devuelto la vida al recién transformado. Un jadeo colectivo recorrió la sala cuando se entendieron las implicaciones de este descubrimiento. Los infectados, en las circunstancias adecuadas, podrían salvarse. La conjetura de Peter se había transformado en una realidad tangible ante sus ojos. La emoción y la esperanza brillaron en los ojos del grupo mientras observaban al hombre que alguna vez estuvo infectado y que ahora respiraba y estaba vivo. Los límites de lo que se creía posible frente al brote se expandieron y una nueva determinación se instaló en sus corazones. Edwin, con una voz que transmitía una mezcla de asombro e incredulidad, rompió el silencio. Esto lo cambia todo. Con este suero, tenemos el poder no solo de curar, sino de resucitar a quienes recientemente se han convertido en seres humanos. Podemos salvar vidas a una escala que nunca creímos posible. Peter, satisfecho con su trabajo, asintió con la cabeza. Tenemos que empezar a producir el suero en masa inmediatamente, dijo, y nadie estuvo en desacuerdo. Edwin frunció el ceño de repente. Pero necesitaremos mucha más mano de obra. Este edificio tiene las instalaciones adecuadas para producir el suero en masa, pero necesitaremos gente para administrarlo y suministros para el suero una vez que finalmente se nos acabe. Peter simplemente sonrió mientras sacaba una radio militar de su chaqueta. Puedo encargarme de la mano de obra, solo hay que empezar a producir el suero. En el bullicioso centro de producción en masa del CDC, Peter se maravilló ante la eficiencia de la maquinaria de alta tecnología que producía el suero que salva vidas. El aire estaba impregnado del zumbido de los equipos y el olor a compuestos químicos, un marcado contraste con el caos que había plagado las instalaciones antes de la llegada de Peter. No pudo evitar una sensación de logro, sabiendo que este suero tenía el potencial de alterar el curso del apocalipsis zombie. La voz del mayor Lewis resonó en la radio militar, interrumpiendo la contemplación de Peter. Señor, aquí el mayor Lewis. Tengo alrededor de 100 soldados listos para partir, junto con camiones para el envío del suero. ¿A dónde quiere que vayamos? Peter, sintiendo una oleada de urgencia, no perdió tiempo en dar instrucciones al mayor. Vaya al CDC en Atlanta. Todo lo que tienen que hacer es cargar el suero y enviarlo de regreso a la base de manera segura. Una vez que llegue el suero, debe administrárselo a todos los que estén allí y luego discutiremos los planes futuros. El entusiasmo del mayor era palpable. Lo lograste. Lo haremos realidad. Cuando la radio se quedó en silencio, Peter centró su atención en la bulliciosa planta de producción. La idea de salvar vidas a tan gran escala lo llenó de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, una persistente comprensión tiraba de los bordes de su conciencia, esto no sería suficiente. La producción de suero, por impresionante que fuera, no llegaría a todos los afectados por el brote. El mundo es un lugar enorme después de todo. Peter se acercó a MJ, que supervisaba la operación con gran intensidad, y dudó un momento antes de expresar sus preocupaciones. MJ, necesito que te quedes aquí y te encargues de todo. Asegúrate de que el suero se distribuya de la forma más eficiente posible. Tengo que salir y llegar a los lugares a los que no podemos llegar con solo camiones. MJ lo miró a los ojos, comprendiendo la gravedad de la situación. Habían disfrutado del lujo de contener sus poderes y habían tratado este mundo apocalíptico como unas vacaciones, pero ahora había llegado el momento de actuar. Yo me encargo de esto, Peter. Ve a hacer lo que mejor sabes hacer. Peter asintió con gratitud y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo cuando se le ocurrió una idea. Después de esto, nos marcharemos de este universo, MJ. Prepárate para despedirte de todos. MJ levantó una ceja y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Destino aleatorio otra vez? Peter se rió entre dientes. Sí, sigamos con la aventura. Solo espero que el próximo destino no sea apocalíptico. Si puedo, prefiero ducharme con regularidad, tener agua caliente y comida a domicilio. MJ no pudo evitar reírse y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, ¿no te das cuenta de lo mucho que extrañas cosas así hasta que las pierdes, eh?
Antes de salir, Peter agarró un frasco del suero y agitó la mano, conjurando un portal que brillaba con un resplandor dorado. Edwin y Candace, que estaban cerca, vieron lo que sucedía con caras de asombro. Sabían que Peter y MJ eran anormales, pero no así de anormales. Al entrar, Peter echó una rápida mirada a MJ, quien le hizo un gesto de apoyo con la cabeza. El portal se cerró de golpe detrás de él, dejando al bullicioso laboratorio del CDC en estado de shock. MJ, al ver las caras de Edwin y Candace, no pudo evitar suspirar de fastidio. Como Peter no había sido muy discreto con su salida, ahora ella tenía que responder todo tipo de preguntas. El portal se cerró detrás de Peter, dejándolo en lo alto de un edificio imponente, con el familiar horizonte de la ciudad de Nueva York extendiéndose ante él. Este lugar, su hogar en otro universo, ahora se erguía como un inquietante reflejo de su antigua gloria. Las bulliciosas calles, ahora invadidas por los no muertos, eran testigos del caos que había consumido el mundo. De su collar de almacenamiento, Peter sacó una jarra encantada, una reliquia de sus aventuras pasadas cuando recolectaba sangre para el elixir de la resurrección. Con un giro de la tapa, abrió la jarra y comenzó a verter el suero milagroso en su interior. El encantamiento garantizaba que la jarra reproduciría infinitamente cualquier sustancia que contuviera, una característica que Peter agregó él mismo. Peter hizo levitar la jarra frente a él y trazó círculos dorados en el aire, moviendo las manos con precisión. Los intrincados patrones brillaban con una energía sobrenatural mientras entonaba los encantamientos. Con un último gesto, Peter activó el hechizo, lo que hizo que la jarra se volcara boca abajo. Al instante, surgió un torrente de humo verde que formó una cascada que descendió sobre la ciudad. Cuando la niebla impregnada de suero envolvió las calles, la reacción entre los zombies fue instantánea. Los hongos que crecían en sus cuerpos se retorcieron y se retorcieron antes de sucumbir a la cura impregnada de magia. Las esporas se desintegraron en cenizas, dejando atrás cuerpos que se desplomaron en el suelo. Algunos seguían vivos, mientras que otros yacían en un estado de descanso merecido desde hacía mucho tiempo. Peter observó desde su posición privilegiada cómo el humo verde se extendía, una ola de restauración que inundaba toda la ciudad. Las calles que antes resonaban con la cacofonía de los no muertos ahora estaban en silencio, sus habitantes, una vez sin vida, tenían una segunda oportunidad de vivir. El aire, una vez denso por la decadencia, ahora tenía un toque de renovación. Millones de personas se curaron y el hongo que había sumido a la ciudad en una pesadilla apocalíptica fue erradicado. Cuando los últimos restos del suero se disiparon, Peter supo que su trabajo había terminado. Pero esto era solo el comienzo. Había más ciudades que salvar, más vidas que restaurar. Si hubiera sabido que la cura prácticamente devolvería la vida a la gente, por así decirlo, entonces habría hecho esto antes, pensó Peter, pero no le dio demasiada importancia. Después de todo, este mundo habría estado mucho peor sin su intervención, por lo que no se sentía demasiado culpable. Al menos una gran parte de la población se salvaría, sin mencionar el hecho de que los zombies se extinguirían por completo en cuestión de semanas, tal vez meses. Antes de partir, Peter chasqueó los dedos y conjuró innumerables hojas de papel impregnadas de un mensaje conciso. Los folletos cayeron como una suave nevada y se extendieron por toda la ciudad. Cada uno contenía instrucciones sobre la composición de la cura y cómo reproducirla. Peter esperaba que la humanidad, que ahora contaba con un salvavidas, aprovechara la oportunidad para reconstruirse. Peter abrió un portal hacia su próximo destino y echó una última mirada a la ciudad revitalizada. El horizonte, que antes estaba envuelto en desesperación, ahora se erguía como testimonio del poder de la redención. Con un gesto decidido, atravesó el portal, dejando atrás una ciudad renacida y aventurándose a repetir el milagro en todas las demás grandes ciudades del mundo. Mientras Peter recorría ciudad tras ciudad, dejando un rastro de metrópolis revitalizadas a su paso, la situación en el campamento de la cantera en las afueras de Atlanta tomó un giro sombrío. El grupo, encargado de recolectar alimentos para el campamento, regresó con escasos suministros y una incorporación inesperada a sus filas, Rick Grimes. Las tensiones aumentaron cuando Rick, al descubrir el romance de su esposa Lori, tomó el asunto en sus propias manos y disparó al hombre involucrado. Ahora, con Rick atado a un árbol, los miembros clave del campamento, T-Dog, Andrea, Glenn, Morales, Merle, Daryl, etc., incluida una angustiada Lori, se reunieron para decidir el destino del hombre que acababa de convertirse en un asesino. El aire estaba cargado de inquietud mientras el grupo lidiaba con las complejidades morales de las acciones de Rick.
A medida que se desarrollaban las conversaciones, las opiniones divergían sobre cómo manejar la presencia de Rick. Algunos simpatizaban con la traición que había sufrido, entendiendo las emociones crudas que llevaron a una respuesta tan drástica, incluso Merle estaba defendiéndolo, lo que sinceramente no ayudó en su caso. Otros, sin embargo, argumentaban que el asesinato no podía justificarse, ni siquiera en caso de infidelidad. Después de todo, engañar no estaba prohibido por la ley, por imperdonable que fuera. Lori permaneció en silencio, su mirada oscilaba entre su amante fallecido, que yacía en el campamento con una manta sobre su cuerpo, y el hombre responsable de su muerte. La culpa y la ira luchaban en su interior, dividida entre el dolor de la traición y la creencia de que las acciones de Rick habían sido excesivas. Cuando no pudieron llegar a una decisión, la conversación pasó del destino de Rick al problema acuciante de la escasez de alimentos. Mira, podemos preocuparnos por este cornudo homicida más tarde. Ahora mismo, tenemos que resolver nuestra situación alimentaria, dijo Daryl, recibiendo una risa autocrítica de Rick. Mi hermano y yo solo podemos cazar hasta cierto punto antes de que el bosque circundante se despeje. E incluso entonces, un solo ciervo solo alimenta al campamento durante un día, y no hay muchos ciervos en esta zona. Para empezar, Rick, que sabía que su hijo necesitaba comida, compartió información valiosa. En el condado de Kings, el ejército está recibiendo a los sobrevivientes. Me ofrecieron un lugar allí una vez que encontré a mi familia, pero como puedes ver, las cosas no salieron exactamente como esperaba. Si quieres comida y un lugar seguro para vivir, te sugiero que vayas allí. La mera mención de un lugar seguro con protección militar despertó el interés del desesperado grupo. Rick habló de los supervivientes del hospital del condado de Kings, dirigidos por un hombre llamado Peter. Describió sus planes para despejar la ciudad y crear un refugio seguro, un faro de esperanza en medio del apocalipsis. La sospecha flotaba en el aire mientras algunos miembros cuestionaban los motivos de Rick. A mí me parece demasiado bueno para ser verdad. Ni siquiera Merle, que estaba del lado de Rick hace unos momentos, le creyó. No pudieron evitar preguntarse si estaba inventando una historia para garantizar su propia seguridad o si realmente estaba tratando de ayudarlos. Los miembros del campamento discutieron fervientemente, divididos entre la promesa de seguridad y la incertidumbre que rodeaba la credibilidad de Rick. Rick, aparentemente indiferente al escepticismo, se encogió de hombros. No miento, afirmó, provocando un acalorado debate en el grupo. Puedes usar esa radio que está allí para comunicarte con ellos, señaló la radio que estaba en la pila de cosas que le confiscaron después de que matara a Shane. Al instante, todas las miradas se dirigieron a la radio y todos se preguntaban, ¿está realmente diciendo la verdad? En el campamento, que estaba poco iluminado, la radio estaba en el centro de un grupo abarrotado de gente, rodeada de miradas escépticas. Glenn, con expresión decidida, tomó el dispositivo y dudó un momento antes de pulsar el botón de transmisión. El sonido crepitante llenó el aire mientras hablaba por el micrófono. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Un breve silencio se apoderó del ambiente y la tensión aumentó mientras el grupo esperaba una respuesta. De repente, una voz se escuchó en la radio y no era la estática que esperaban. Habla el mayor Lewis. ¿Quién demonios es y cómo ha conseguido entrar en nuestra frecuencia? Los miembros del campamento intercambiaron miradas de asombro y todos los ojos se volvieron hacia Rick. La comprensión los golpeó como un rayo, no estaba mintiendo. Una conexión militar estaba realmente al alcance. La voz del mayor Lewis continuó, exigiendo respuestas, y Glenn tropezó con sus palabras mientras explicaba la situación. Mayor Lewis, señor, no queríamos entrometernos. Solo estábamos tratando de averiguar si este tipo, Rick, estaba diciendo la verdad sobre usted. No esperábamos tener a un militar de verdad en la radio. Glenn se quedó callado un momento, reuniendo el coraje para finalmente preguntar. Señor, ¿podemos unirnos a su campamento? Tenemos más de 50 personas, incluidos niños, que necesitan comida y agua. Si no conseguimos ayuda pronto, me temo que no lograremos pasar la semana. La respuesta del mayor estuvo cargada de confusión. Rick, ¿te refieres al paciente en coma? Espera un segundo. Hubo una pausa, la estática llenó el vacío del silencio. La gravedad del momento los invadió y los miembros del campamento intercambiaron miradas de asombro. Habían encontrado un salvavidas en esta pesadilla apocalíptica y era más de lo que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Pero la sorpresa no terminó allí. La voz de MJ, tranquila y serena, surgió por las ondas de radio. Mayor Lewis, soy MJ. Escuché su conversación.
Peter le dio a Rick una radio antes de irse y lo invitó a unirse a nosotros nuevamente después de que encontrara a su familia. ¿Puede recogerlos? El mayor Lewis dudó un momento, mientras procesaba el giro inesperado de los acontecimientos. Lo siento, pero ya estamos demasiado ocupados con la construcción del muro y la limpieza de la ciudad, y ahora tengo hombres en camino hacia ti para transportar la cura desde el CDC. Al instante, todos los ojos se abrieron de par en par cuando Glenn casi dejó caer la radio por la sorpresa. ¿Limpiar una ciudad? ¿Construir un muro? Esas dos cosas ya eran increíbles, ya que significaba que la charla de Rick sobre un refugio seguro era real, pero eso no fue lo que los dejó a todos en un silencio atónito. Andrea fue la primera en hablar. ¿Acaba de decir curar? Creo que lo hizo, murmuró Morales mientras él y todos los demás se giraban hacia Glenn. Glenn volvió a hablar por radio y pidió una aclaración. Perdón, pero acabas de decir cura. ¿Como una cura para el brote? Sí, respondió MJ secamente, pero podemos hablar de eso más tarde. ¿Dónde estás ahora? Los ojos de todos se llenaron de esperanza cuando Glenn respondió rápidamente. Estamos en la antigua cantera abandonada de King Materials Company Road Base Quarry, en las afueras de Atlanta. Bien, estás cerca, responde MJ como si no supiera ya dónde estaban. Empieza a hacer las maletas y enviaré a algunos soldados a recogerte mañana al final del día. Los miembros del campamento, todavía en estado de shock, escucharon el intercambio con los ojos muy abiertos y asombrados. La perspectiva de ser rescatados por los militares parecía un sueño hecho realidad. Al poco tiempo, la radio se quedó en silencio y los miembros del campamento se quedaron contemplando el torbellino de acontecimientos. Rick, atado al árbol, miró a su alrededor y vio los rostros de quienes habían dudado de él. No se le escapó la ironía de ser al mismo tiempo el problema y la solución. De repente, Lori habló. ¿Qué se supone que les digamos cuando vengan y vean a Rick atado así? Después de todo, no mencionaron el hecho de que Rick, su única conexión con esos militares, había matado a alguien. Los miembros del campamento intercambiaron miradas inciertas, sintiendo el peso de sus decisiones y la inminente llegada del rescate militar. El tiempo pasó rápidamente y el convoy militar enviado por el mayor Lewis llegó al CDC. Con precisión militar, rápidamente recogieron la cura, llenaron cajas y cajones hasta el tope, cargaron sus camiones antes de dirigirse nuevamente. MJ, que había confiado a Edwin las operaciones del CDC por el momento, se unió al convoy. Después de todo, prometió recoger a los sobrevivientes en el campamento de Quarry, sin mencionar el hecho de que quería ver más personajes del programa. El convoy no tardó mucho en llegar a la antigua cantera abandonada en las afueras de Atlanta. La emoción bullía entre los sobrevivientes mientras se preparaban para abandonar los confines de su hogar temporal. Mientras tanto, Rick permaneció atado, rodeado de una atmósfera tensa. MJ, que viajaba de copiloto al frente del convoy, observó la escena con una mezcla de anticipación y preocupación. Cuando los vehículos militares se detuvieron, los sobrevivientes saludaron a sus salvadores con sonrisas ansiosas. Sin embargo, los ojos de MJ se abrieron de par en par cuando se posaron sobre Rick, atado con cuerdas. Carl, su hijo, se encontraba a una distancia segura, mirando con nostalgia a su padre atado. Pero, lamentablemente, su madre no lo dejó acercarse a Rick. Al acercarse al grupo, MJ exigió una explicación. Los miembros del campamento dudaron antes de que Andrea diera un paso adelante. Rick encontró a Shane durmiendo con su esposa, Lori, y le disparó en la cabeza. Lo hemos mantenido atado desde entonces, ya que no sabíamos qué más hacer. La expresión de MJ se tensó mientras procesaba la revelación. Esto complica las cosas, murmuró en voz baja. Después de un momento de reflexión, dio una orden. Entréguenlo. Nos ocuparemos de esto más tarde. Todos, carguen sus cosas. Nos vamos. Los supervivientes, visiblemente aliviados de que los militares no los hubieran abandonado tras enterarse de las acciones de Rick, obedecieron rápidamente las órdenes de MJ. Los camiones se cargaron con suministros y el campamento, que antes estaba desolado, empezó a bullir de actividad. Sin embargo, Lori no se conformó con dejar pasar el asunto. Mientras se preparaban para partir, Lori observó con una mezcla de frustración e incredulidad cómo MJ se acercaba a Rick con un cuchillo. ¿Qué estás haciendo?, protestó Lori con voz tensa. MJ miró a Lori con expresión severa. Lo voy a soltar. Con un movimiento rápido, cortó las cuerdas que ataban a Rick y liberó sus extremidades. Lori, incapaz de contener su frustración, habló de nuevo. Él mató a Shane. ¿Qué clase de justicia es esta?
Daryl, que estaba cerca, intervino con voz baja y firme. Mire, señorita, ¿de verdad quiere discutir con ellos? Señaló a los soldados armados que seguían de forma protectora cada movimiento de MJ. Nos llevarán a un lugar seguro, así que mejor no hacer ruido y disfrutarlo, ¿entendido? Lori se mordió el labio mientras pensaba, su mirada oscilaba entre MJ, los soldados y su exmarido, ahora libre. Ante la autoridad militar y la perspectiva de seguridad, cedió a regañadientes. Bien, mientras los camiones se alejaban, repletos de cajas de suero y sobrevivientes rescatados, MJ no pudo evitar mirar a Rick, preguntándose qué deberían hacer con él. ¿No mató a Shane también en el programa? Pensó. Como sea, nos vamos pronto de todos modos, así que alguien más puede encargarse de esto. Al regresar a la ciudad de la que Rick había hablado, los sobrevivientes de la cantera se encontraron con un hervidero de actividad. Las calles, que antes estaban desoladas, ahora estaban llenas de soldados y civiles que trabajaban diligentemente. Se colocaron contenedores de carga estratégicamente para crear una barrera protectora que rodeaba la ciudad y alejaba las posibles amenazas de los infectados. La vista era surrealista, una manifestación de seguridad en medio del caos. Cuando los camiones entraron, los sobrevivientes no pudieron evitar maravillarse ante la transformación. El exterior de la ciudad estaba fortificado, las calles estaban limpias de sangre y cadáveres y el aire estaba impregnado del olor de una fogata encendida. El personal militar, armado y vigilante, patrullaba las calles, convirtiendo la ciudad, antaño devastada, en un faro de esperanza. Incluso los tanques retumbaban en la ciudad, una muestra visible del compromiso de los militares de proteger la zona. Al ver esto, Daryl se volvió hacia su hermano, con una mirada de preocupación clara en sus ojos. Merle, sabiendo lo que diría su hermano, lo interrumpió. Lo sé, me comportaré lo mejor que pueda. Después de todo, él tampoco tenía ganas de molestar a los militares. Los supervivientes de la cantera, al ver el refugio seguro que Rick les había prometido, no pudieron contener sus emociones. Las lágrimas brotaron a raudales mientras asimilaban la escena que tenían ante ellos. El pueblo, casi encerrado entre contenedores de carga, representaba un santuario, un marcado contraste con los horrores que habían soportado hasta ahora. Al llegar al campamento hospitalario, donde todos se alojaban temporalmente hasta que la ciudad estuviera totalmente segura, el grupo de la cantera fue recibido con cálidas sonrisas y brazos abiertos. La población de la ciudad, una mezcla de personal militar y supervivientes, los recibió con sonrisas en sus rostros. La marcada diferencia de la atmósfera con respecto al sombrío campamento de la cantera trajo una sensación de alivio a los recién llegados. Los militares no perdieron tiempo en descargar los camiones llenos de cajas con el remedio. Los supervivientes observaron con asombro cómo los soldados organizaban eficientemente la operación. Los camiones, cada uno cargado con cajas que contenían el suero que salva vidas, se alineaban en las calles. De manera ordenada, el grupo de la cantera fue dirigido a una zona designada. Los médicos, vestidos con equipo de protección, administraron eficientemente la cura a cada miembro. Los sobrevivientes, aún abrumados por el rápido giro de los acontecimientos, no podían creer su suerte. La esperanza se agitó dentro de ellos cuando la aguja atravesó su piel, entregando la promesa de protección contra el hongo devastador. La sencillez del proceso contrastaba marcadamente con el profundo impacto que tendría en sus vidas. Lágrimas de alivio y gratitud corrían por sus rostros mientras la cura fluía por sus venas. El peso de la incertidumbre que los había agobiado durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. Cuando el último superviviente recibió la inyección, una sensación de unidad llenó el aire. El grupo de Quarry, ahora oficialmente parte de esta ciudad resiliente, miró a su alrededor y vio su nuevo entorno. El campamento del hospital, repleto de actividad, parecía un respiro temporal antes de la transformación completa de la ciudad. La esperanza, que antes era un sueño lejano, ahora florecía en los corazones de los sobrevivientes. La ciudad, fortificada y llena de espíritu de resiliencia, prometía una oportunidad de normalidad en un mundo que hacía tiempo que había olvidado ese concepto. La presencia militar, la cura que corría por sus venas y la nueva comunidad que los rodeaba infundían una sensación de optimismo por el futuro. La noche envolvió el campamento del hospital en un silencio silencioso. MJ yacía en la cama, el suave resplandor de una lámpara cercana proyectaba un ambiente cálido en la habitación. Sus ojos parpadeaban con una mezcla de cansancio y anticipación mientras esperaba el regreso de Peter.
Se acercaba la medianoche y, justo cuando la oscuridad silenciosa parecía eterna, un portal dorado se materializó en el centro de la habitación. Peter salió con una sonrisa en los labios al ver a MJ esperándolo en la cama. «Hola, hermosa», saludó con un suave murmullo. La expresión de MJ se suavizó y sonrió cuando Peter saltó a la cama junto a ella y la abrazó con fuerza. «Hola, tú. Te has tomado bastante tiempo. ¿Cuál es la historia? ¿Dónde has estado?» Peter se acercó más a ella y comenzó a contarle su viaje. Describió cómo visitó todas las ciudades importantes, administró la cura y dejó instrucciones para su reproducción. El suero mágico, ahora un faro de esperanza, se había difundido por todas partes. MJ escuchó atentamente, asimilando la gravedad de las acciones de Peter. «Así que has estado salvando el mundo como siempre», dijo, con una sonrisa burlona en los labios. «Sí, más o menos», asintió Peter, con una sensación de logro brillando en sus ojos. Sin embargo, MJ levantó una ceja. ¿Es eso todo? Quiero decir, estuviste fuera durante casi 2 días. Con tus poderes, pensé que volverías antes. Peter se recostó en la cabecera y se rió entre dientes. Bueno, hay más. También hice un poco de limpieza por el camino. La curiosidad de MJ aumentó. ¿Qué tipo de limpieza? Peter explicó. Me deshice de todas las armas nucleares. En todas partes. Pensé que, incluso después de que nos ocupáramos de los zombies, el mundo podría seguir siendo un caos. Y lo último que necesitamos es un maníaco lanzando armas nucleares, lo que provocaría que otros lanzaran las suyas en represalia hasta que el mundo quedara destruido. Simplemente no quería que el mundo cambiara un apocalipsis por otro. Quiero decir, imagina zombies más radiación. No es una gran combinación. Así que simplemente los hice desaparecer. Los ojos de MJ se abrieron de par en par al comprenderlo. Espera, ¿te deshiciste de todas las armas nucleares? Preguntó. ¿Qué hiciste con ellas? Peter asintió con expresión seria. Sí, los acabo de enviar al agujero negro más cercano. Ah, reflexionó MJ, ni siquiera pensé en eso. Peter sonrió. Bueno, Ned vio The Walking Dead hasta el final y siempre me contaba todo. Aparentemente, hay algo de drama nuclear en las últimas temporadas o en los spin-offs. Más vale prevenir que curar, ¿no? MJ asintió con la cabeza. Definitivamente. Ella asintió mientras una mirada contemplativa apareció en su rostro. Entonces, ¿nos vamos mañana? Peter sonrió y sus ojos reflejaron una chispa juguetona. Sí, ¿estás emocionado por el próximo universo? MJ asintió mientras apoyaba la cabeza en su pecho. Pero todavía hay otros personajes a los que salvar, como la familia Greene, que todavía se esconde en su granja. Peter lo piensa un momento antes de hablar. Siempre podemos dejarle algunas órdenes al mayor. O puedo simplemente enviarlos a la ciudad por medio de un portal antes de irnos. Estoy seguro de que se asustarán muchísimo, pero al menos estarán a salvo. MJ pareció aliviado al oír esto. Puedes simplemente traerlos aquí. Prefiero asegurarme de que están bien que dejar que otros se encarguen de eso. Peter asintió con la cabeza. Seguro, los dejaré en la ciudad cuando nos vayamos. Podemos dejar que el mayor se ocupe de las consecuencias mientras nos vamos a un nuevo universo, dijo, para disipar las preocupaciones de su esposa. El sol de la mañana pintó el cielo con tonos dorados cuando Peter y MJ se despertaron y emprendieron su misión de localizar a los personajes restantes de The Walking Dead que querían salvar. Portal tras portal los llevó a través de los Estados Unidos y aparecieron en varios lugares para encontrar estos rostros familiares de sus recuerdos. Sin revelarse ni presentarse, Peter y MJ simplemente abrieron portales bajo los pies de los personajes y los depositaron sanos y salvos en la ciudad. Mientras las figuras desconocidas seguían apareciendo, el mayor, Joel, Tommy, Michonne, Sarah y los desconcertados soldados y civiles observaron el inexplicable espectáculo. El mayor, decidido a llegar al fondo del asunto, fue a buscar a Peter con la intención de informarle de los extraños sucesos. Sin embargo, al llegar a la habitación de Peter, la encontró vacía y con una nota sin brillo sobre la cama. La nota simplemente decía: «Hola, mayor, ahora estás a cargo. Nos vemos». A su lado había un disco duro lleno de información útil que Peter recopiló en su primer día en este mundo. El mayor miró la nota en estado de shock, preguntándose por qué Peter se iría, a dónde iría y cuál era el propósito del disco duro. La repentina responsabilidad lo abrumó mientras contemplaba el extraño giro de los acontecimientos.
Mientras tanto, Peter y MJ concluyeron su misión de rescate y regresaron a Texas para encontrar su nave parecida a una TARDIS intacta en la ciudad asolada por el apocalipsis, exactamente donde la habían estacionado. Peter entró en la nave y cerró la puerta detrás de ellos, y se dirigió hacia el panel de control. Sin embargo, MJ lo interrumpió, expresando una vacilación que había estado persistiendo. Tal vez deberíamos traer a nuestros amigos de vuelta a nuestro universo antes de seguir adelante. Quiero decir, preferiría no dejar atrás a personas como el hijo de Sarah y Michonne, André, sugirió. Como dijiste, el mundo no volverá a la normalidad incluso después de que los zombies se hayan ido. Peter se encogió de hombros, reflexionando sobre su sugerencia. Seguro, pero tienes que explicarles todo. Con un gesto de su mano, aparecieron portales y aparecieron Joel, Tommy, Sarah, Michonne y André, con miradas desconcertadas y temerosas en sus rostros. Miraron a su alrededor, sorprendidos por el repentino cambio de entorno. Peter les hizo un gesto de tranquilidad con la mano. Hola, bienvenidos a bordo. Joel, con los ojos muy abiertos y confundido, observó el barco con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Qué demonios es este lugar? Peter le hizo un gesto a MJ y le dejó toda la responsabilidad sobre los hombros. Ella te lo explicará. Después de una larga explicación, Michonne, sosteniendo a su hijo en sus brazos, observó a Peter y a MJ. Así que ustedes dos están de vacaciones en el multiverso, los miró, sorprendida de que encontraran ese infierno como un buen destino de vacaciones. MJ se encogió de hombros. Bueno, tú no lo sabes, pero hay todo tipo de historias en nuestro mundo que son similares a lo que pasó aquí, así que fue como vivir un libro o una serie, revela. Tommy miró a su alrededor y enarcó una ceja. Entonces, ¿vas a llevarnos de vuelta a tu mundo? Pregunta con una sospecha evidente en su voz. ¿Es seguro? Peter asintió. Sí, siempre y cuando quieras ir. Nuestro mundo es lo más seguro que existe. Incluso puedo conseguirles a cada uno su propia identidad, así que no tienen que preocuparse por eso. Quiero ir. Michonne fue la primera en estar de acuerdo. Este mundo no es un lugar seguro para que crezca un niño. Si puedo darle a André la oportunidad de tener una vida mejor, estoy dispuesta a correr el riesgo. Y así, todos los demás también estuvieron de acuerdo, más que dispuestos a arriesgarse a un viaje a otro universo multiverso para escapar de los peligros de su mundo original. Mientras el grupo se instalaba en la nave, Peter operó los controles, preparándose para enviarlos de regreso a casa. Segundos después, la nave cobró vida, entrando y saliendo de la existencia antes de desaparecer finalmente de este universo, dejando atrás un mundo en ruinas al borde de la curación. Después de dejar a los pasajeros rescatados en la Torre de los Vengadores, donde encontraron a Tony para que se encargara de todo por ellos, Peter y MJ querían regresar rápidamente a sus vacaciones. Pero antes de irse, reunieron al grupo para compartir una revelación que impactaría enormemente a sus nuevos amigos. Antes de irnos, hay algo que todos deben saber, comenzó Peter con un brillo travieso en los ojos. En nuestro mundo, todos ustedes son personajes ficticios. Como programas de televisión, cómics y videojuegos. Los rostros de Joel, Tommy, Michonne y Sarah reflejaban desconcierto e incredulidad. MJ intervino, sin poder contener su diversión. Sí, así que siéntanse libres de buscarlo ustedes mismos. Tommy se rascó la cabeza, todavía procesando la revelación. Entonces, ¿no somos personas reales? Peter se volvió hacia Tony. ¿Te ocupas de esto por nosotros? Todavía estamos de luna de miel. Espera un minuto. No soy tú. Tony intentó discutir, pero Peter y MJ cerraron de golpe las puertas de la nave, dejando toda la responsabilidad en sus renuentes pero capaces manos. Cuando el barco desapareció, dejando atrás las consecuencias para que Tony se encargara de ellas, Peter no pudo evitar sonreír. Apuesto a que se divertirán en Google más tarde. MJ se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Me pregunto si jugarán The Last of Us. Y con eso terminado, la nave navegó a través del tejido de realidades, lista para abrazar el próximo universo. En el tranquilo pueblo de Godric Hollow, situado en el pintoresco West Country de Inglaterra, James Potter, señor de la antigua y noble casa de Potter, acunaba a su hijo recién nacido, Harry, en sus brazos. Insertar imagen de James Potter aquí. Insertar foto del bebé Harry aquí. La acogedora sala de estar de su pequeña cabaña resonaba con la calidez del sutil parpadeo de la chimenea.
En la cocina, Lily Potter, su esposa y dueña de la casa, orquestaba una sinfonía de utensilios de cocina encantados, y su varita creaba un ballet culinario mientras se adentraba en un libro de alto nivel sobre magia sacrificial. Insertar imagen de Lily Potter aquí. Mientras el aroma de una comida casera flotaba en el aire, los pensamientos de Lily estaban lejos de la cocina. Su mente se sumergió en la intrincada magia que había dentro de las páginas, pensando en cómo podría aprovechar su poder para proteger a su preciado hijo. La amenaza inminente del señor oscuro Voldemort, una fuerza malévola que causaba estragos en la mágica Gran Bretaña, pesaba sobre los Potter. La razón detrás del discreto entorno de sus antaño opulentas vidas era una profecía que señalaba a Harry como el elegido. Nacido cuando el séptimo mes moría, estaba destinado a ser el némesis definitivo de Voldemort. Los Potter, sabiendo que el señor oscuro creería una profecía tan idiota contada por una bruja borracha, se vieron obligados a buscar refugio en la humilde cabaña, con la esperanza de escapar de las garras de Voldemort y sus mortífagos. Mientras la familia disfrutaba de un momento de paz, la tranquilidad se hizo añicos. Las barreras que rodeaban la cabaña se activaron, un mecanismo de defensa que advertía de la presencia de un intruso. James se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana. Allí, en la oscuridad, apareció la figura serpenteante de Voldemort, envuelto en una siniestra túnica negra. El pánico se apoderó de la familia Potter. Insertar imagen de Voldemort aquí, es él. Nos ha encontrado. Exclamó James, con el miedo grabado en su rostro. Lily, con los ojos muy abiertos, agarró su varita y su mente se apresuró a comprender cómo Voldemort había violado su ubicación secreta. Peter Pettigrew, su amigo de confianza y guardián secreto, debería haberlos protegido. Mientras las barreras se desmoronaban una a una, lo que indicaba la amenaza inminente, James, ante una confrontación inminente, decidió enfrentarse al mago oscuro. Con urgencia, empujó a Harry hacia los brazos de Lily. Toma a Harry y vete. Yo lo detendré. Lily dudó, reacia a dejar a su marido enfrentarse solo a Voldemort, pero James insistió en que tenía que proteger a Harry. Con una última mirada, Lily subió corriendo las escaleras justo cuando la última barrera fue destruida, protegiendo a Harry de la pesadilla que se desataba. Mientras tanto, James se quedó atrás, con su varita desenvainada mientras se enfrentaba al señor oscuro, quien derribó su puerta y le lanzó una maldición asesina. Avada Kedavra. Transfigurando una mesa de café en una barrera improvisada para desviar la inminente maldición asesina, James se protegió mientras tomaba represalias, con magia volando de un lado a otro, destruyendo su cabaña una vez pacífica. En el piso de arriba, Lily se encontró atrapada por barreras antiapariciones y sus intentos de teletransportarse a un lugar seguro se vieron frustrados. Los sonidos de la caótica batalla que se desarrollaba en el piso de abajo se hacían cada vez más fuertes. Mientras trataba de calmar los llantos de Harry, Lily llegó a la conclusión de que iba a morir, pero al menos podría hacer que su muerte valiera la pena. Todavía no lo he probado, pero no es como si tuviera otra opción ahora, pensó mientras sonreía a su hijo, con lágrimas en los ojos mientras lo colocaba en su cuna. Recuerda, Harry, mamá y papá siempre te amarán, incluso si no estamos aquí para... De repente, antes de que pudiera terminar su sentida despedida, la habitación se iluminó y una cabina telefónica azul se materializó detrás de ella. Lily, desconcertada y alarmada, miró la inesperada llegada, olvidando por un momento el peligro inminente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cabina telefónica se abrió y un joven asomó la cabeza. Sorprendida por la repentina aparición de una cabina telefónica azul, Lily se quedó paralizada, con el corazón acelerado cuando aparecieron dos desconocidos. Peter y MJ intercambiaron miradas antes de intentar presentarse. Sin embargo, antes de que una palabra pudiera escapar de sus labios, Lily levantó su varita, con un brillo defensivo en sus ojos. No permitiré que lastimes a mi hijo. Exclamó con voz temblorosa y protectora como si fuera una madre. Peter levantó una ceja con curiosidad al ver el palo que Lily tenía en la mano y que disparaba un arco de magia similar a un rayo. Simplemente movió la mano y la cubrió con energía sobrenatural. Atrapó su ataque mágico y jugó con él entre sus dedos antes de apretarlo y eliminarlo por completo. ¿Eh? Eso no fue muy agradable. Es impresionante, comentó Peter, examinando su mano como si acabara de atrapar un insecto inofensivo. Tienes mucha chispa. Lily, todavía agarrando su varita, los miró con una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Quiénes son ustedes? Al observar a la madre y al niño que tenían delante, Peter se dio cuenta inmediatamente de dónde se encontraba. Harry Potter, ¿eh? Pensó con interés.
Mientras tanto, MJ parecía seguir sin saber nada. Antes de que pudieran responder a la pregunta de Lily, los sonidos de la batalla que se desarrollaba en el piso de abajo resonaron en las escaleras y en el pasillo. La risa del señor oscuro y los gritos de dolor de James Potter eran inconfundibles y llenaban la habitación de un tono siniestro. Ignorando a Lily, que todavía sostenía su varita y se mantenía de pie junto a su hijo de forma protectora, Peter se volvió hacia MJ. Quédate aquí e intenta calmarla. Iré a ver qué está pasando abajo. MJ asintió, con la mirada fija en Lily y el bebé. Por supuesto. Cuando Peter salió de la habitación, Lily, todavía nerviosa, apuntó su varita hacia su espalda, lista para lanzar otro hechizo. Sin embargo, MJ apareció junto a ella en un instante, arrebatándole rápidamente la varita de la mano a Lily. Sorprendida, Lily miró a MJ con los ojos muy abiertos, ahora desarmado pero todavía de pie, protegiendo a su hijo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? MJ le ofreció una sonrisa tranquilizadora. No estamos aquí para hacerte daño ni a ti ni a tu hijo. Solo estábamos de paso. Mientras Peter bajaba las escaleras, los sonidos de la batalla se hicieron más fuertes. La risa malévola de Voldemort resonó por toda la casa, en marcado contraste con los gritos desesperados de James. Peter llegó al origen de la conmoción y observó el feroz duelo que se estaba desarrollando. Sí, definitivamente es Harry Potter, pensó Peter mientras veía a Voldemort, con su nariz sin forma de serpiente, lanzar todo tipo de hechizos a un hombre que se parecía mucho a una versión mayor de Harry Potter. Ese debe ser su padre. El padre de Harry Potter no estaba en buenas condiciones. Pudo mantener a raya al señor oscuro en igualdad de condiciones durante unos minutos, pero después de unos cuantos intercambios, la brecha en su poder y habilidad comenzó a notarse. ¿Solo está jugando con él en este momento? Peter observó mientras Voldemort, con una sonrisa divertida en su rostro, lanzaba todo tipo de hechizos a James, cada uno de los cuales acertaba y le provocaba al hombre un dolor insoportable. Peter llegó justo a tiempo para ver cómo uno de estos hechizos golpeaba a James en la pierna, provocando que se desplomara en el suelo, gritando de agonía. ¡Ac! Al ver que el duelo había terminado, el señor oscuro decidió terminarlo y pasar a su verdadero objetivo, Avada Kedavra. Al instante, una luz verde siniestra se disparó desde su varita, dirigiéndose directamente al padre caído y vulnerable. Pero antes de que la maldición asesina pudiera reclamar la vida del hombre, un apuesto joven apareció entre el señor oscuro y su víctima, con su mano extendida mientras atrapaba su segundo hechizo de la noche. Peter sostuvo los hilos verdes del rayo en la palma de su mano, sorprendiendo al señor oscuro ya que incluso el más mínimo contacto con la maldición asesina debería haberlo enviado directamente a la tumba. ¿Cómo?, murmuró Voldemort en estado de shock. Esto es magia muy desagradable, dijo Peter mientras la miraba con disgusto antes de mover la mano. Toma, puedes recuperarla, dice mientras el rayo verde sale disparado de su mano, directo a su lanzador. Al instante, los ojos del señor oscuro se abrieron de par en par mientras se apartaba y se arrojaba al suelo mientras la maldición mortal pasaba por donde una vez estuvo, estrellándose contra una pared antes de disiparse. Mientras tanto, en el dormitorio de arriba, MJ le pidió a Lily que se calmara. Tranquilízate, todo estará bien, te lo prometo. No estamos aquí para hacerte daño ni a ti ni a tu hijo. Lily miró a MJ, el escepticismo aún era evidente en sus ojos. ¿Calmarme? ¿Cómo podría calmarme? ¿Sabes siquiera lo que está pasando ahora mismo? MJ miró hacia la puerta abierta y notó las lindas letras azules con el nombre Harry. Se dio cuenta y confirmó sus sospechas. El nombre de tu hijo es Harry, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? Preguntó, tratando de mantener la calma de Lily mientras Peter preguntaba. ¿Estás loca? Lily empezó a despotricar y a desvariar, confundida sobre cómo alguien podía estar tan tranquila en ese momento. Después de todo, el señor oscuro Voldemort estaba abajo y esta chica estaba charlando de cosas sin importancia. ¿Qué demonios está pasando? Abajo, James Potter observó conmocionado como un hombre apareció ante él, recibió la maldición asesina e incluso se la devolvió al señor oscuro. Su estado maltrecho y ensangrentado lo dejó cuestionando sus sentidos. ¿Se trataba de una ilusión o un truco de la mente? Ignorando por completo a Voldemort, lo que enfureció al egoísta señor oscuro, Peter se volvió hacia James con un tono autoritario. Espera arriba. Yo me encargaré de esto. James, todavía aturdido, permaneció inmóvil en el lugar, incapaz de comprender el repentino giro de los acontecimientos. Suspirando molesto, Peter agitó la mano y abrió un portal debajo del hombre desorientado.
Los ojos de James se abrieron de par en par cuando cayó por el portal y aterrizó directamente frente a Lily MJ, su hijo acostado en su cuna. Los ojos de Lily se abrieron de par en par cuando apareció el portal y depositó a su maltratado y golpeado esposo a sus pies. Ella corrió a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba sanarlo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que MJ todavía tenía su varita. El pánico se apoderó de ella cuando miró a MJ y suplicó: «Necesito mi varita. Por favor. Va a morir». Pero MJ se quedó con la varita y, con un movimiento de su mano, conjuró un círculo de hechizo dorado sobre el cuerpo de James. Lily, insegura y asustada, observó cómo el círculo de hechizo se filtraba en las heridas de James. Su preocupación se convirtió en asombro cuando su esposo comenzó a sanar rápidamente ante sus ojos, las heridas desapareciendo a un ritmo antinatural. En cuestión de segundos, James pasó de estar maltrecho y destrozado a estar de pie por sí solo, luciendo mucho más saludable que momentos antes. Los ojos de Lily se llenaron de una mezcla de gratitud y confusión. No podía comprender la magia en juego, que superaba con creces todo lo que había presenciado o leído antes. Lily miró a MJ con una mirada desconcertada en su rostro. «¿Quiénes son ustedes?», murmuró. MJ sonrió antes de encogerse de hombros. «Somos recién casados y estamos de luna de miel». De vuelta abajo, Peter se volvió hacia Voldemort, que era una mezcla volátil de conmoción, confusión y enojo. El Señor Oscuro no podía comprender el origen de este intruso, la naturaleza de su magia o cómo logró atrapar y sobrevivir a la maldición asesina. Pero una cosa estaba clara, el hombre que tenía frente a él se atrevió a darle la espalda, una escena sin precedentes en la oscura historia de Voldemort. La audacia de que alguien lo mirara con desprecio alimentó la ira de Voldemort. Apretó más fuerte su varita, sus ojos carmesí brillaban de furia. Ni siquiera Albus Dumbledore había expuesto nunca su espalda en presencia de Voldemort. La sola idea de que otro individuo mostrara tal falta de respeto provocó una oleada de ira en el mago oscuro. Peter, imperturbable, mantuvo una sonrisa burlona que solo intensificó la furia de Voldemort. El Señor Oscuro, con la paciencia agotándose, apretó su varita con más fuerza, preparado para desatar su ira sobre ese insolente intruso. En medio de su sonrisa burlona, Peter no pudo resistirse a burlarse de Voldemort. «¿Perdiste tu nariz, eh? ¿Te la cortaste para que coincidiera con toda la estética de serpiente viscosa? ¿O naciste así?». Las palabras tocaron una fibra sensible, enfureciendo aún más al Señor Oscuro. Voldemort, hirviendo de ira, siseó en respuesta: «¿Te atreves a burlarte de mí? Pagarás caro por tu insolencia». Peter se rió entre dientes, y el sonido resonó en la tensa atmósfera. «Oh, no me estoy burlando de ti. Tengo curiosidad genuina. ¿Tus padres son parientes? Porque sé que los bebés de incesto generalmente nacen con deformidades como esa», preguntó mientras una mirada pensativa apareció en su rostro. «¿Sabes? Michael Jackson también perdió la nariz. Aunque era un pedófilo, ¿todos los pedófilos como tú pierden la nariz?». La mención del incesto le tocó la fibra sensible a Voldemort. Los Gaunt, su familia, habían practicado el incesto para preservar la pureza de su sangre. Todo lo demás que dijo Peter fue la guinda del pastel en ese momento, dejando a su oponente rechinando los dientes y con una vena palpitante en la frente. El Señor Oscuro, impulsado por una mezcla de rabia y orgullo herido, gruñó: «Te arrepentirás de haberte cruzado conmigo». Mientras Voldemort se preparaba para desatar una andanada de hechizos, Peter se mantuvo extrañamente sereno. Extendió una mano teatralmente, invitando a la ira del Señor Oscuro. «Vamos, bebé lolicón incestuoso. Muéstrame lo que tienes». Voldemort, con el ego herido y su temperamento desatado, desató una andanada de hechizos poderosos. Sin embargo, para su asombro, Peter esquivó cada uno de ellos sin esfuerzo, moviéndose con una agilidad asombrosa que desafiaba las leyes de la magia y la física por igual. El frustrado Señor Oscuro continuó su ataque, su furia solo crecía mientras Peter continuaba burlándose de él y eludiéndolo como si fuera un niño que acaba de tomar una varita. «¿Eso es todo?», preguntó Peter, con una mirada aburrida en su rostro mientras apartaba otra maldición asesina. Realmente estaba. Mientras hablaba, Peter desapareció de repente de la línea de visión del Señor Oscuro. Esperaba más del infame Voldemort. Los ojos de Voldemort se abrieron cuando escuchó la voz de Peter en su oído derecho, girándose justo a tiempo para ver un puño imparable a centímetros de su cara. «¡Qué decepción!», murmuró Peter mientras sus nudillos impactaban el cráneo del Señor Oscuro, enviándolo a estrellarse contra la pared, que se rompió mientras volaba fuera de la casa.
El silencio abrupto que siguió al temblor de la casa dejó a Lily y James en un estado de tensa anticipación. Se preguntaban qué había sucedido e intercambiaron miradas cautelosas. El aire estaba cargado de energía nerviosa. Lily miró su varita en la mano de MJ y esperó nerviosa lo que estaba por venir. MJ, sin embargo, rompió el silencio con un tono despreocupado. Bueno, parece que Peter está acabado. Sus palabras quedaron flotando en el aire, provocando que Lily y James intercambiaran miradas alarmadas. La insinuación de que Peter podría estar muerto los dejó nerviosos. ¿Crees que está muerto?, preguntó James con voz preocupada. Lily, con la mirada fija en MJ, exigió una explicación. Debe serlo. Después de todo, estamos hablando de Voldemort. MJ se rió entre dientes. No, no así. Quiero decir que probablemente ya terminó de lidiar con tu pequeña invasión a la casa. El escepticismo se apoderó de Lily y James, ya que dudaban de las palabras de MJ. En su opinión, el único que podría enfrentarse a Lord Voldemort era Albus Dumbledore, pero lamentablemente no estaba allí en ese momento. Ignorando su estado de nerviosismo, MJ le arrojó su varita a Lily. Toma, dijo mientras se dirigía hacia la puerta, con la intención de reunirse con su esposo. Preocupada, Lily tomó su varita y gritó. Espera. No puedes bajar allí. Es peligroso. James agregó su voz. Por favor, no lo enfrentes solo. Tendremos más posibilidades de sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos si nos mantenemos unidos. Ignorando sus súplicas, MJ salió de la habitación. Abajo, encontró un gran agujero en el costado de la casa. Peter estaba afuera, bañado por la luz de la luna. Voldemort yacía inconsciente y atado a sus pies, su cuerpo envuelto firmemente en cadenas de energía doradas de Eldritch. MJ, sorprendido de que Voldemort todavía estuviera vivo, preguntó. ¿No lo mataste? Peter se giró y le sonrió. ¿Qué sentido tiene? Tiene demasiados horrocruxes. Tenemos que ocuparnos de ellos primero antes de poder matarlo. Un horrocrux es un objeto en el que un mago o bruja oscuro ha escondido un fragmento desprendido de su alma para volverse inmortal. Mientras el receptáculo permaneciera intacto, también lo haría el fragmento de alma que se encontraba en su interior, manteniendo al creador anclado al mundo de los vivos. Incluso si su cuerpo sufriera daños fatales, el alma simplemente se convertiría en una ira y vagaría por el mundo hasta que se creara un nuevo cuerpo o se destruyera cada ancla, enviando a la ira directamente al infierno. La creación de un horrocrux se considera, con diferencia, la más terrible de todas las magias oscuras, ya que solo puede crearse después de cometer un asesinato, el acto supremo del mal, como medio para desgarrar el alma. El proceso de creación de un horrocrux implica un hechizo y un acto horroroso de algún tipo, que se realiza poco después de que se ha producido el asesinato. Dado que los horrocruxes son sumamente valiosos para quienes los fabrican, generalmente se toman medidas de protección para evitar que los roben o los destruyan, pero, afortunadamente, Peter y MJ saben dónde está cada uno de ellos. Después de todo, ambos han visto todas las películas de Harry Potter. Mientras conversaban, el sonido distante del motor de una motocicleta llegó a sus oídos. De repente, una Harley Davidson voladora descendió del cielo con Sirius Black al mando. Su expresión pasó de preocupación a furia mientras aterrizaba en el césped delantero, agarrando su varita. Insertar imagen de Sirius Black aquí. Cuando Sirius aterrizó en el césped delantero y desmontó, listo para entrar a ayudar a sus amigos, su mente se aceleró con el hecho de que Peter Pettigrew los había traicionado ante Voldemort. No podía creerlo cuando su hermana Bellatrix, una seguidora de Voldemort, había venido a alardear de lo que estaba sucediendo esa noche. Peter lo saludó con un hola despreocupado y agitó la mano con indiferencia. Sirius, sorprendido, observó la escena y se quedó paralizado al ver a Voldemort derrotado, inconsciente a los pies de Peter y MJ. Antes de que Sirius pudiera expresar su asombro, Lily y James, que habían echado un vistazo cautelosamente desde la ventana del piso superior después de oír llegar la motocicleta de Sirius, vieron al señor oscuro atado. Su sorpresa fue similar a la de Sirius, sus voces se entrecortaron. Confundido y asombrado, los hombros de Sirius se desplomaron de alivio al ver a Lily y James, ambos vivos y de una pieza. «¿Estás bien?», murmuró antes de que sus ojos se abrieran de repente y su cuello se estirara hacia arriba. «¿Dónde está Harry? No está herido, ¿verdad?». Cuando la conmoción se disipó, James rápidamente tranquilizó a Sirius. «Harry está bien». No lo alcanzó. Sirius se relajó visiblemente, el alivio inundó su expresión.
Sin embargo, su atención se dirigió inmediatamente a Peter y MJ, entrecerrando los ojos al ver al señor oscuro inconsciente a sus pies. La ira se encendió dentro de Sirius mientras se acercaba furioso, apuntando su varita a Voldemort, listo para dar el golpe final. A Avada no le gustaba usar una maldición imperdonable, especialmente la maldición asesina, pero si eso significaba librar al mundo de Voldemort y proteger a su ahijado, Harry, entonces no le importaba. Pero antes de que Sirius pudiera terminar de lanzar el hechizo, Peter rápidamente le arrebató la varita de la mano, incitando una furia aún más profunda dentro de él. «Devuélveme mi varita ahora. Tiene que morir», exigió Sirius, con la voz llena de ira. James y Lily, que salieron de la casa con Harry en brazos de Lily, oyeron las palabras de Sirius y compartieron su sentimiento. Peter, sereno, explicó. Matarlo no nos librará de él. Primero tenemos que destruir sus horrocruxes. Confundidos, James y Sirius intercambiaron miradas de desconcierto, mientras que Lily, muy versada en el saber mágico, reconoció el término. Sus ojos se abrieron con disgusto mientras miraba a Voldemort. Se volvió hacia Peter y preguntó, ¿cuántos hizo? Peter se encogió de hombros. Hay 5, que yo sepa. Después de todo, este es el multiverso, así que podría haber más. La conmoción de Lily se intensificó. ¿Se desgarró el alma tantas veces? ¿Queda algo? Peter respondió casualmente. Probablemente no queda mucho de su alma original. James y Sirius, que no estaban familiarizados con el concepto de horrocruxes, pidieron una aclaración a Lily. Después de su explicación, sus expresiones reflejaron el disgusto de Lily. James declaró, tenemos que destruirlos a todos. Peter asintió con la cabeza, lo solucionaremos pronto. Pero hasta entonces, hay alguien cerca a quien te alegrará ver. La confusión se dibujó en los rostros de James, Sirius y Lily cuando Peter conjuró un portal con un movimiento de su mano. Desde el portal cayó una gran rata, pero con otro movimiento de la mano de Peter, un rayo emergió, golpeando a la rata y transformándola nuevamente en un hombre muy familiar. Insertar foto de Peter Pettigrew aquí. Peter Pettigrew, el traidor que había entregado a los Potter al Señor Oscuro, le dijo la ubicación exacta de su escondite. Diablos, incluso escoltó al hombre directamente a su puerta, razón por la cual todavía estaba cerca, escondido como la rata que es. La conmoción y la incredulidad pintaron los rostros de James, Sirius y Lily mientras luchaban con la aparición inesperada de su otrora aliado convertido en enemigo. Sirius entrecerró los ojos mientras le quitaba la varita a Peter y la apuntaba al acobardado Pettigrew, con la ira destellando en su mirada. Tú. Nos traicionaste. Confiamos en ti. Pettigrew se tambaleó mientras tartamudeaba. Jamás te traicionaría, James, Lily. Lo juro. Mintió, con la esperanza de escabullirse de esta situación. Por supuesto, nadie le creyó. ¿Esperas que creamos eso, maldita rata?, exclamó Sirius enojado. Supongo que el señor oscuro simplemente salió a dar un paseo y encontró nuestra casa, ¿eh? Comentó Lily con sarcasmo, escondiéndose detrás de James y Sirius. Después de todo, ahora tiene a Harry en sus manos. No puede arriesgarse a acercarse demasiado a un mortífago conocido. James asintió, la tristeza rezumaba por cada poro. No puedo creer que nos hicieras esto, creí que éramos amigos. Reprendido por sus antiguos amigos, el comportamiento temeroso de Pettigrew se transformó en un fanatismo siniestro. ¿Amigos? ¿Qué valen cuando estás muerto, eh? El señor oscuro me dio una oportunidad de sobrevivir, así que la aproveché. No te quedes ahí parado y actúes como si tú tampoco fueras a hacer exactamente lo mismo. Finalmente soltó la verdad. Una mirada de disgusto se dibujó en el rostro de Sirius. Soy un negro, Peter Pettigrew, a todos nos han ofrecido un puesto bajo el mando del señor oscuro. Lo he rechazado incontables veces ya, como antiguo heredero de la casa Black, una familia noble llena de magos oscuros. Sirius ha recibido todo tipo de invitaciones para unirse a Voldemort, pero, por supuesto, nunca las aceptaría. Pettigrew miró a Sirius con una mirada enloquecida en sus ojos. Eso es porque no has sentido su poder como yo. Ya lo he presenciado algunas veces, y créeme, no puedes ganar contra un poder como ese, despotricó una y otra vez, sus palabras destilaban admiración fanática. Mientras continuaba hablando, se hizo evidente que Pettigrew idolatraba locamente la fuerza, y Voldemort encarnaba esa fuerza para él. Incluso con el señor oscuro derrotado, su fanatismo no cambió ni un ápice. Todos tenían caras de asombro, excepto Peter y MJ, que habían obtenido esta información de las películas.
James, Lily y Sirius habían pensado que Pettigrew era un hombre tranquilo y tímido, que no era consciente de la naturaleza enloquecida que se escondía bajo su fachada. Al oír lo suficiente, Sirius y James intercambiaron una mirada y asintieron en silencio. Al unísono, levantaron sus varitas y dijeron: Difindo. Al instante, 2 cuchillas de viento visibles salieron disparadas de sus varitas, separando la cabeza de Pettigrew de su cuello. Lily, protegiendo los ojos del pequeño Harry, se dio la vuelta para no ver la espantosa visión. Mientras se desarrollaba el acto cruel pero merecido, el eco del rayo resonó en el aire. Un anciano de cabello blanco con una túnica extravagante y un hombre gigantesco se materializaron justo a tiempo para presenciar cómo James y Sirius ejecutaban a Pettigrew. Insertar imagen de Dumbles aquí. Insertar imagen de Hagrid aquí. La sorpresa pintó el rostro de Dumbledore y gritó: «Detente ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo sin vida de Pettigrew yacía en el suelo. Su cabeza cortada era un testimonio de las graves consecuencias de la traición. El aire crepitaba por la tensión mientras Dumbledore y Hagrid observaban la sombría escena, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Qué has hecho?», exclamó Dumbledore, con una voz que era una mezcla de sorpresa y decepción. Sirius, jadeante, miró a Dumbledore a los ojos con desafío. No podíamos dejarlo con vida. Nos traicionó y lo volvería a hacer. Los ojos de Dumbledore se suavizaron mientras observaba al trío desconsolado. Siempre hay otras opciones, amigos míos. Matar nunca debería ser la primera. El sermón de Albus Dumbledore resonó en el aire de la noche, sus sabios ojos fijos en James, Sirius y Lily. Cuando comenzó a expresar su desaprobación por la apresurada decisión de despachar a Peter Pettigrew, Peter lo interrumpió, con una sonrisa burlona en los labios. Tranquilo, anciano. La única pérdida real aquí es la de información, y Pettigrew no era exactamente un tesoro de conocimiento. Un mortífago de bajo nivel, ya sabes. ¿Por qué molestarse con él cuando tenemos al jefe final aquí mismo? Peter levantó su pierna, apoyándola casualmente sobre la figura inconsciente de Voldemort, enfatizando al señor oscuro derrotado a sus pies. Albus, que todavía estaba analizando la escena, finalmente desvió su mirada hacia Voldemort, o más bien, hacia Tom Riddle, como él lo conocía. La sorpresa se dibujó en su expresión y tomó nota de las peculiares cadenas de energía dorada sobrenatural que atarían al señor oscuro. Tom, susurró Albus, y su sorpresa dominó por un momento su actitud de sermón. La inesperada visión de Voldemort subyugado lo dejó momentáneamente sin palabras. Peter, sin perder el ritmo, continuó: ¿ves? No hay necesidad de preocuparse por una rata traidora como Pettigrew. La sonrisa en su rostro se hizo más pronunciada mientras golpeaba con el pie el cuerpo tendido de Voldemort. El director recuperó la concentración y pidió urgencia. Debemos trasladarlo a un lugar más seguro antes de que lleguen más mortífagos, instó Albus, mientras sus ojos experimentados examinaban los alrededores. Aunque tenía muchas preguntas, como quién demonios era el hombre que apoyaba su pie sobre la espalda del señor oscuro y por qué estaba allí, su curiosidad podía esperar. Ahora, necesitaban asegurar a Voldemort en un lugar donde sus seguidores no pudieran encontrarlo. Mientras Albus hablaba, otro rayo anunció la llegada de Severus Snape, con su grasiento cabello despeinado y la preocupación grabada en su rostro. Insertar imagen de Snape aquí. Se apresuró hacia la casa gritando: «Lily. Lily». Pero un comité de varitas lo esperaba para darle la bienvenida. Incluso Lily, sosteniendo su varita protectora, se unió a la línea defensiva con el bebé Harry todavía en sus brazos. Aunque ella y Severus podrían haber sido amigos cercanos de la infancia en algún momento, su decisión de convertirse en mortífago destruyó cualquier amor restante que ella tenía por él. Severus, al darse cuenta de la situación, se relajó. «¿Estás vivo?», murmuró, y una sonrisa se formó en su rostro, que por lo general estaba fruncido. Lily estaba viva y bien, e incluso todas las varitas que lo apuntaban en ese momento no podían arruinar lo feliz y aliviado que eso lo hacía sentir. Pero cuando sus ojos se posaron sobre el cuerpo decapitado de Pettigrew y la figura capturada de Voldemort, la sorpresa se dibujó en sus rasgos. ¿El señor oscuro, derrotado? Esto estaba más allá de sus expectativas más descabelladas. Albus, que no quería quedarse más tiempo allí, lanzó rápidamente un hechizo que dejó inconsciente a Snape y levantó su cuerpo con otro. «Síganme, rápido», ordenó, tomando las riendas de la caótica situación. En un intento por reafirmar su control, Albus intentó apoderarse de Voldemort, lo que provocó que Peter desviara otro hechizo de levitación con un movimiento brusco. «Es mi prisionero».
Yo me encargaré de él, declaró Peter con firmeza, con los ojos fijos en Albus Dumbledore. Aunque Albus albergaba descontento por esta interferencia, prevaleció la urgencia de la situación. Agárrense de mí, todos, ordenó, preparándose para teletransportarlos, a un lugar más seguro. Peter, que no estaba dispuesto a confiar el transporte de él y su esposa a otro, especialmente porque conocía los muchos peligros de las apariciones en las películas, se adentró en la mente de Albus y leyó sus intenciones. Con una ceja levantada, Peter abrió un portal con un gesto de la mano. ¿Es este el lugar correcto?, preguntó, y su confianza inquietó a Albus. El director miró a Peter en estado de shock, dándose cuenta de que las defensas de su mente habían sido violadas, y sin esfuerzo alguno. ¿Cómo? El miedo y la confusión bailaron en los ojos de Dumbledore mientras giraba su varita contra Peter, tomando a todos por sorpresa. Las preguntas persistían en sus labios, pero antes de que alguien pudiera expresarlas, MJ desapareció a toda velocidad antes de reaparecer junto a Albus. Un solo golpe le rompió el brazo y provocó un grito de dolor cuando su varita cayó al suelo. Ignorando los gritos de Albus, MJ tomó su varita y se acercó a Peter, haciéndola girar entre sus dedos. Su desdén por Dumbledore era palpable. Después de leer todos los libros y ver todas las películas de Harry Potter, ella veía a Dumbledore como nada más que un anciano intrigante y no toleraría ninguno de sus comportamientos. Peter sonrió al ver a MJ jugando con la preciada varita de Dumbledore, la varita de Sauco. Ve a buscar también la varita de Voldemort, podemos guardarlas como recuerdos, dijo, lo que provocó cierta emoción mientras ella corría hacia la casa en busca de la varita del Señor Oscuro. Mientras ella corría hacia adentro, Peter se acercó a Albus y, con un gesto casual de su mano, curó el brazo del anciano en segundos, dejando a Albus en un silencio desconcertado. Recuerda, anciano, la próxima vez podría ser peor que un brazo roto, así que no apuntes armas peligrosas a personas que no conoces, advirtió Peter, su voz con una sutil amenaza. Con un movimiento de cabeza, Albus aceptó de mala gana la advertencia, haciendo una nota mental para buscar respuestas sobre estos misteriosos extraños antes de hacer cualquier movimiento precipitado. Los espectadores, Sirius, James y Lily, permanecieron en silencio, atónitos. Ver a Dumbledore, el mago más poderoso que conocían, en una posición tan desventajosa era algo que nunca habían presenciado antes, ni siquiera frente a Voldemort. Peter, satisfecho de que Albus entendiera su punto, hizo levitar el cuerpo de Voldemort detrás de él y atravesó el portal con MJ, quien se acercó corriendo con una varita de color blanco hueso en la mano. «Lo encontré», exclamó feliz. Antes de seguirlos a través del extraño portal, Sirius, volviéndose hacia el cuerpo sin vida de Pettigrew, preguntó, «¿Qué deberíamos hacer con él? ¿Deberíamos dejarlo aquí?» Albus, pensando en un entierro apropiado, estaba a punto de ofrecerse a llevarse el cuerpo de Pettigrew con ellos cuando Lily intervino. Con un movimiento de su varita, simplemente prendió fuego al cuerpo del traidor, lo que provocó que Pettigrew y los restos de su espantoso final se consumieran lentamente. Lily, que todavía sostenía en sus brazos al bebé Harry, se volvió hacia el grupo con expresión firme. «No merece nuestra amabilidad ni nuestra compasión», declaró con voz firme. Dicho esto, caminó hacia el portal, con el peso del pasado y las decisiones que había tomado esa noche grabadas en su rostro. Albus, con el brazo curado pero con los pensamientos todavía dando vueltas, siguió a Lily a través del portal junto a Hagrid. James y Sirius duraron un momento, mirando hacia atrás a la figura en llamas de un hombre al que una vez consideraron un hermano. Finalmente, después de un momento de vacilación, atravesaron la puerta mágica, que se cerró de golpe detrás de ellos. Cuando el portal se cerró de golpe, dejando atrás nada más que una casa destruida y un cuerpo sin cabeza en llamas en el césped delantero, la noche, que alguna vez fue tranquila, fue destrozada por el sonido de relámpagos implacables, un preludio de la llegada de múltiples figuras vestidas con túnicas con capucha y máscaras blancas, los siniestros mortífagos. Al inspeccionar el área, descubrieron el cuerpo en llamas de Pettigrew y señales de una feroz batalla. Sin embargo, la ausencia de su señor oscuro y maestro despertó la alarma entre las figuras enmascaradas, intensificando la tensión en el aire. En un momento de fastidio, uno de los hombres enmascarados se quitó la capucha y se reveló como Lucius Malfoy. Su fría mirada recorrió la escena y gritó órdenes a los demás. «Despliéguense y encuentren al señor oscuro. Ahora». Insertar imagen de Lucius Malfoy. Aquí los mortífagos, descontentos con las órdenes que recibían, obedecieron a regañadientes.
A medida que se les quitaban más máscaras, otros mortífagos conocidos emergieron de las sombras, su lealtad a Voldemort era evidente. Entre ellos estaban Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange y Antonin Dolohov, cada uno con su máscara distintiva. Inserte imágenes si lo desea. Los mortífagos comenzaron a discutir fervientemente sobre cuál era la mejor manera de proceder sin su líder psicótico al mando. La ausencia de una dirección clara los dejó en un estado de confusión, un marcado contraste con el caos organizado en el que normalmente prosperaban bajo el mando de Voldemort. Bellatrix, con su pelo alborotado enmarcando su expresión fanática, expresó su frustración. No podemos permitirnos perder el tiempo discutiendo. Necesitamos encontrar al Señor Oscuro y restaurar el orden. Rodolphus, aunque leal, no estuvo de acuerdo. ¿Cómo se supone que lo encontraremos? Digo que todos nos vayamos a casa y esperemos a que regrese. Después de todo, no es como si lo hubieran capturado, ¿verdad? Antonin Dolohov, conocido por su crueldad, gruñó. Basta de peleas. Necesitamos un plan. Lucius, ¿qué sugieres? Lucius, siempre sereno, meditó sobre la situación. Buscaremos sistemáticamente. Dividiéndonos en grupos y cubriremos cada centímetro de este lugar. Debemos localizarlo a toda costa. Bellatrix asintió con la cabeza, con una mirada inquieta. Tenemos que encontrarlo rápido, no tengo un buen presentimiento sobre nada de esto. Los mortífagos, que aceptaron a regañadientes el plan de Lucius, se dividieron en grupos más pequeños. La fuerza, que antes estaba unida, ahora se movía con incertidumbre, pues su unidad se vio sacudida por la ausencia de las órdenes del Señor Oscuro. Mientras se dispersaban en la noche, los restos ardientes del cuerpo de Pettigrew seguían arrojando un brillo inquietante en la desolada escena. No había simpatía ni camaradería entre sus filas, así que simplemente lo dejaron allí, ardiendo toda la noche. Después de atravesar el portal, Peter, MJ y los demás se encontraron en un gran vestíbulo de entrada de lo que parecía ser una gran mansión en ruinas. El polvo bailaba en el aire y había telarañas adheridas a las esquinas, lo que mostraba el abandono que había sufrido a lo largo del tiempo. Una vez que todos se reunieron detrás de Peter y MJ, el portal se cerró de golpe, dejándolos en el inquietante silencio de la mansión olvidada. Y después de una larga noche, finalmente llegó el momento de que James y Lily obtuvieran algunas respuestas. Sirius, Hagrid y Albus, aunque no estaban presentes desde el principio, tenían la misma curiosidad que James y Lily sobre estas personas misteriosas. Especialmente Albus, quien comenzó a darse cuenta de que Peter y MJ poseían habilidades sobrehumanas, que parecían trascender las de la magia normal. ¿Quiénes son? Cuando James se volvió hacia Peter y MJ, finalmente capaz de hacer una de las muchas preguntas candentes que tenía, de repente, Harry comenzó a llorar. Lily lo acunó rápidamente en sus brazos, intentando calmarlo y descubrir qué podría estar causando su angustia. La interrupción repentina retrasó la búsqueda de respuestas. Girándose hacia Albus, James preguntó si había algún lugar donde dejar a Harry descansar un poco. Albus suspiró, al darse cuenta del cansancio que había invadido al niño después de los tumultuosos acontecimientos del día. De mala gana, los condujo a una habitación, dejando atrás a Peter, MJ, Hagrid, Sirius y los prisioneros inconscientes. Mientras James, Lily y Albus se ocupaban de las necesidades inmediatas del bebé protagonista, Peter se volvió hacia MJ con una sonrisa traviesa. ¿Quieres comprobar si este lugar tiene una biblioteca? Preguntó. Los ojos de MJ se iluminaron de emoción ante la perspectiva de explorar la literatura mágica de un nuevo universo. Con un gesto de asentimiento, los dos se pusieron en camino para encontrar la biblioteca, con Voldemort todavía flotando detrás de ellos, atado por las cadenas doradas. Hagrid, sintiendo la urgencia de su partida, intentó intervenir. Interponiéndose en su camino, les advirtió. No deberían marcharse sin el permiso de Dumbledore. Esta no es su casa, después de todo. Peter y MJ intercambiaron miradas antes de volverse hacia Hagrid. Sus miradas bastaron para infundirle miedo al gigante de buen corazón. Al instante, Hagrid se hizo a un lado y se apartó de su camino. Sintiendo una punzada de culpa por intimidar a Hagrid, un personaje que le gustaba de los libros y las películas, MJ le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Estaremos en la biblioteca. Podrás encontrarnos allí una vez que terminen de poner a dormir a Harry. De mala gana, Hagrid asintió mientras se alejaban y desaparecían por un pasillo oscuro. Sirius, que estaba de pie junto a él, no pudo evitar comentar el aura intimidante que tenían los dos extraños. Caray, esa pareja da miedo.
Después de buscar por la mansión durante un rato, Peter y MJ, con Voldemort inconsciente y atado a cuestas, finalmente se toparon con la biblioteca. La entrada parecía estar asegurada con varias barreras protectoras, pero Peter las evitó todas sin esfuerzo, lo que les permitió entrar sin problemas. En el corazón de la biblioteca, encontraron una enorme y polvorienta habitación. Innumerables estanterías llenaban el espacio, cada una llena hasta el tope de libros nuevos y antiguos, cada una de ellas un tesoro de conocimiento mágico. Los ojos de MJ se abrieron de par en par con deleite al contemplar la impresionante colección, y su alegría dibujó una sonrisa en el rostro de Peter. Si bien él ya era un maestro de las artes místicas, lo que hacía que esta biblioteca fuera bastante normal y poco impresionante, ver la felicidad que le traía a su esposa era lo que realmente lo llenaba de alegría. Aunque eso no significaba que la biblioteca no fuera valiosa para él. Después de todo, la magia de otro universo aún valía la pena investigar. Antes de que MJ pudiera salir corriendo a explorar los estantes, Peter se volvió hacia ella con una sonrisa traviesa. Saqueemos un poco antes de que vengan a buscarnos, sugirió. Mientras hablaba, Peter agitó la mano y conjuró un círculo de hechizo dorado en el aire. MJ observó con curiosidad, dándose cuenta de que se trataba de un hechizo que aún no le había enseñado. Una vez que el círculo de hechizos estuvo completo, MJ observó con asombro cómo todos los libros de la biblioteca salían flotando de su lugar en los estantes y eran atraídos hacia el círculo de hechizos dorado, uno por uno. El círculo latía con energía y, después de que cada libro era absorbido, era escupido de nuevo y regresaba a su lugar original en los estantes. Este proceso continuó durante unos minutos hasta que el hechizo escaneó todos los libros de la biblioteca. El círculo dorado se condensó y se convirtió en un pequeño libro que cayó en la mano extendida de Peter. Intrigada, MJ no pudo evitar preguntar, ¿qué hiciste? Nunca había visto un hechizo de hechos antes. Cuando Peter mencionó el saqueo, ella asumió que simplemente se llevarían todos los libros, pero el hechizo pareció devolverlos a todos a sus lugares originales. Peter sonrió y explicó. Es un hechizo bastante fácil. Copia el contenido de cada libro que escanea y lo compila en un solo libro, al que podemos acceder en cualquier momento. Le arrojó el pequeño libro mientras explicaba. MJ tomó el libro y lo examinó con curiosidad. Entonces, ¿todo lo que hay en esta biblioteca está dentro de este pequeño libro? ¿Por qué es tan pequeño? Preguntó. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Magia, respondió simplemente. Con una sonrisa satisfecha, MJ reconoció la brillantez del hechizo. Genial, lo guardaré por ahora y lo revisaré más tarde, dice mientras guarda el pequeño libro en su bolsillo antes de salir corriendo a explorar la biblioteca. Peter sonrió mientras seguía a su entusiasta esposa y no pudo evitar pensar, esto es mucho mejor que el universo zombie. Al menos en este universo tienen un botín que realmente vale la pena llevarnos a casa. Cuando Albus, Hagrid, James, Sirius y Lily finalmente llegaron a la biblioteca en busca de Peter y MJ, se encontraron con una imagen sorprendente. La misteriosa pareja estaba sentada en una de las mesas, inmersa en silencio en la lectura de algunos libros de aspecto antiguo, mientras que Voldemort, inconsciente, yacía en la mesa contigua. Albus, que tuvo que abrir la biblioteca él mismo para poder acceder a ella, se quedó atónito al encontrarlos allí. Los extraños parecían haber sorteado sin esfuerzo las barreras que había instalado meticulosamente. A medida que el grupo se acercaba, Peter y MJ levantaron la vista de sus libros y los saludaron con expresiones tranquilas. Después de sentarse en la misma mesa, el grupo finalmente comenzó a expresar sus preguntas, con James y Lily tomando la iniciativa. James preguntó sin rodeos. ¿Quiénes son ustedes dos? Peter sonrió y se presentó. Soy Peter y él es MJ. La pregunta de Lily continuó. ¿Cómo apareciste en nuestra casa en esa cabina telefónica azul? Magia, respondió Peter con indiferencia y encogiéndose de hombros. Después de todo, probablemente no debería mencionar nada sobre su viaje por el multiverso. Al menos no hasta que pudieran generar cierta confianza entre ellos. La simplicidad de su respuesta los dejó con más preguntas, pero antes de que pudieran presionar más, Albus se unió y preguntó. ¿De dónde eres? América, respondió MJ con un tono casual. Esta revelación no sorprendió al grupo, pues ya lo podían notar por sus ascensos. Albus siguió indagando y preguntó por qué Peter y MJ estaban allí. MJ respondió con sinceridad. Estamos de luna de miel. Una vez hechas las preguntas preliminares, todos se sumaron y lanzaron preguntas a la pareja. Sirius preguntó con valentía. ¿Quién derrotó a Voldemort?
Pedro respondió con seguridad. Ese sería yo. Lily, intrigada, preguntó. ¿Cómo sabes que Voldemort tenía horrocruxes? En cuanto la palabra horrocruxes salió de los labios de Lily, los ojos de Albus se abrieron alarmados. Se levantó de golpe. ¿Estás diciendo la verdad? ¿Realmente hizo varios horrocruxes? Peter asintió y confirmó. Es verdad. Voldemort tiene 5 horrocruxes. Por eso no lo hemos matado todavía. Porque se convertirá en un espectro y saldrá volando. Albus, en señal de desaprobación, reprendió a Peter. Matar solo debería utilizarse como último recurso. Afirmó. Con Tom ya detenido, podemos entregarlo al gobierno y dejar que los tribunales se encarguen de su castigo. No tengo ninguna duda de que pasará varias cadenas perpetuas en Azkaban por todo lo que ha hecho, te lo aseguro. En respuesta a escuchar a Albus llamar a Voldemort por su nombre real, Tom, el grupo, además de Peter y MJ, quienes ya conocían los orígenes de Voldemort, comenzaron a cuestionar a Albus sobre eso. Después de todo, él nunca mencionó esto antes. La atmósfera en la biblioteca cambió cuando el grupo intercambió miradas perplejas. James, Sirius, Lily y Hagrid, todos con expresiones de incredulidad, dirigieron su atención hacia Albus. Especialmente Hagrid, quien recordaba a Tom Riddle de su época en Hogwarts, antes de que lo expulsaran. Peter y MJ observaron en silencio, sabiendo el significado de la revelación sobre la verdadera identidad de Voldemort. No deberías haber guardado todos estos secretos, viejo intrigante, MJ negó con la cabeza. Albus suspiró, dándose cuenta del peso de las preguntas que ahora flotaban en el aire. Hizo un gesto para que tomaran asiento, preparándose para compartir una parte de la oscura historia de Voldemort que había mantenido oculta. Tom Riddle fue estudiante de Hogwarts. De hecho, fui yo quien le entregó su carta de aceptación, comenzó Albus, con la voz cargada de años de recuerdos. Un joven mago excepcionalmente talentoso, pero con una sed de poder que superaba con creces a la de cualquiera que haya conocido. Mientras hablaba, el grupo escuchaba atentamente, absorbiendo los detalles de la historia del origen de Voldemort. Albus se adentró en el oscuro camino que tomó Tom Riddle, desde sus sospechas sobre el joven cuando ingresó a Hogwarts, hasta su comprensión de quién era el nuevo Señor Oscuro cuando comenzó su loca búsqueda de poder. Todos se quedaron especialmente impactados al saber que el Señor Oscuro, el hombre que predica la pureza de sangre y masacra aldeas enteras de mugles y nacidos de mugles por igual, era de hecho un mestizo. Su padre era un hombre normal y su madre una esquí, una bruja nacida sin la capacidad de usar magia. Al escuchar las revelaciones sobre los orígenes de Voldemort, James, Sirius y Lily intercambiaron miradas de asombro, mientras que Sirius entrecerró los ojos con sospecha. Hagrid, que había conocido a Tom Riddle, mostró una mezcla de frustración y tristeza. Albus los miró a los ojos solemnemente. Cometí un grave error en mi juventud. Tom Riddle era un estudiante brillante, y cuando empezó a mostrar signos de magia oscura, creí que podía alejarlo de ese camino. Pensé que podía salvarlo y me equivoqué. Lily, con la voz teñida de frustración, respondió. No debiste habernos ocultado esto. No tenías ningún derecho. Especialmente después de que Harry se convirtió en un objetivo. Sirius no pudo evitar preguntar. ¿Por qué no nos dijiste sobre esto antes? Saber quién era podría haber sido crucial en nuestros esfuerzos por detenerlo, dijo, mirando a Albus con sospecha. ¿Tienes idea de cuán grande sería el impacto si se revelara que el Señor Oscuro es un mestizo? Sus seguidores comenzarían a suicidarse solo por vergüenza. Albus, reconociendo el peso de sus decisiones, suspiró profundamente. Solo puedo ofrecerte mis más sinceras disculpas. Me equivoqué y lamento haberte ocultado esto. Mis errores tienen consecuencias y yo cargo con ellas. Mientras el grupo asimilaba la admisión de Albus, James preguntó, ¿qué hacemos ahora? Peter levantó la vista de su libro por un momento y dijo, no sé ustedes, pero MJ y yo planeamos recolectar y destruir los horrocruxes de Tom antes de matarlo finalmente. Si quieren, pueden acompañarnos. Si no, dice mientras se da vuelta para mirar a Albus directamente a los ojos. Entonces manténganse fuera de nuestro camino. Final de capítulo.